Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con mucho cariño los saludo desde aquí, desde su pobre casa, en mi pequeña biblioteca. Ya saben que me gusta grabar en el campo. Quería grabar en el campo, pero qué bueno que se nos vino el agua y no me dejó. Me regresé y aquí estamos. Hace poco, 2 semanas más o menos, les puse el último video con el deseo de compartir algo respecto a Pentecostés, a la festividad de Pentecostés que celebraremos de hoy en 8, ya la próxima semana. Tuve un poco de tiempo y preparé algo después de la celebración de la Santa Misa, porque me puse a analizar y a pensar la necesidad de nuestro pueblo, de nuestra gente que tiene poco acceso o tiempo para leer, prepararse en la cuestión de la fe, e ignoramos muchas cosas. Aunque ya hablé de Pentecostés, quiero hablar un poquito porque hoy se celebra la ascensión del Señor al cielo, o sea, la ascensión de Cristo al cielo, su regreso al Padre. Recordemos que después de su resurrección, hubo personas que lo vieron durante 40 días y dan testimonio de ello en las Sagradas Escrituras. Entonces Él les dijo que les dio muestras de que vivía y convivía con ellos, y le hacen algunas preguntas al respecto, si ya se va a reinstaurar el reino de Israel, a lo que Él les contesta pues que no es cosa de Él, que es cosa de su Padre, nuestro Padre Dios, que a ellos no les corresponde saber, que ya lo sabrán el día que el Espíritu de Cristo descienda sobre ellos. Pues de eso vamos a hablar, de esa unión que hay entre las dos festividades. Cristo asciende al cielo en presencia de sus discípulos, tres de ellos más cercanos, de los que ya hemos hablado, y cómo se les aparece un ángel venido del cielo. Así nos dice, cuando ellos están embaucados viendo hacia arriba cómo se eleva, dice: ¿qué ven? ¿Qué es lo que ven? Como diciendo: bobos, ¿qué están haciendo? La persona que están viendo es el mismo Hijo de Dios que prometió mandarles el Espíritu que su Padre les tiene prometido. No estén aquí bobeando, váyanse al lugar que Él les dijo y ahí esperen el Espíritu que les tiene prometidos. En este Espíritu, como vamos a hablar, es el Espíritu que adquirimos todos a partir del bautismo. Para nosotros el bautismo, del que ya hablamos en una ocasión, es el ingreso al pueblo de Dios como hermanos de Cristo, cabeza y miembros de su cuerpo, todos y cada uno de cualquier nación del mundo. Por eso Él dice: allá donde les prometió serán bautizados en espíritu y en verdad. Y si queremos documentarnos un poquito sobre esto, miren, ahí les voy a poner algunas citas para quienes ya están un poco impuestos al manejo de la Biblia, tienen práctica, lo hagan. Vean en el capítulo 3, verso 11 del Evangelio de San Mateo. Vean también en el capítulo número 1, verso 8 del Evangelio de San Marcos. Vean también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, verso 16. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 33. Los 4 escritores de evangelios
Los 4 nos hablan del bautismo. Además, también San Lucas nos vuelve a hablar, San Lucas, que es autor también del libro de los Hechos, no solamente del Evangelio de San Lucas, sino también del libro de los Hechos de los Apóstoles, que se le considera el Evangelio del Espíritu Santo, porque si bien al final de su Evangelio aparece Jesús al pie del monte con sus discípulos, ahí mismo en presencia de él se eleva y vuelve al Padre. Por eso aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5 y versos 11 y 16. El bautismo tiene un doble papel o una doble función en la iglesia. Es el agente, o sea, es el que nos lleva a la verdad. Y como según también es el que aparece en los signos del evangelio, del sacramento del bautismo. Tenemos algunas citas para ello y siempre los ingredientes han de ser el agua y el óleo con que se consagra a los hijos de Dios y las palabras que dice el ministro que celebra el bautismo, ya sea sacerdote, diácono o algún otro ministro delegado por el sacerdote en caso necesario. Dice, las citas, una es en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 2. También San Juan en el capítulo 3, versos 5 y 6 de su Evangelio. Es un nuevo nacimiento, una nueva pertenencia, una nueva filiación divina, siendo de la divinidad de hijos de Dios, hermanos de Cristo. Pertenecemos a Él, a Cristo, por su sangre derramada. Tito nos habla de esto en su única carta en el capítulo 3, verso 6. Y también San Pablo en los Romanos nos dice cómo hemos sido obtenidos por la sangre derramada de Cristo. Lo vemos en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 2. Dice, es un nuevo nacimiento. Otra vez Tito, la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 6. Filiación divina, filios, viene de sangre, hermano, hijo, pariente. El Espíritu de Dios está en nosotros, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 9. O sea, pertenecientes a Cristo por su sangre derramada hasta la última gota en la cruz. Y en 1 Corintios se nos dice también que somos por esta sangre justificados en nuestro pecado ante el Padre. O sea, es el sacramento que borra el pecado que de nuestros antepasados y el de nosotros en el bautismo y el de algunos bautizados adultos se les perdona los pecados por medio del bautismo. Cristo es cabeza, nosotros cuerpo, se nos dice. Esto nos dice también San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versos 17 a 23. Esta fue la lectura de hoy. Miren, y ya desde tiempos ancestrales, en todos los pueblos del mundo, siempre hay un ritual para imponer el nombre a un hijo, ya sea que conoce a Dios o no lo conoce, en su propia
idea de una divinidad, ellos consagran a sus hijos con algunos signos. Por ejemplo, tenemos en el libro del Génesis, en el arca de la alianza, que es una prefigura de la iglesia de Dios, ahora iglesia de Cristo. En el Génesis capítulo 6, versos del 5 al 19, nos narra el arca que Noé construye por orden de Yahvé mediante las medidas, dimensiones, cupo que tiene para, por medio para salvarlos del diluvio que acontecerá, que estaría por venir en castigo de que el pueblo no quiere seguir las normas de hijos de Dios que se pervierten. Y siendo Noé un personaje en la historia de salvación importantísimo por su piedad, su caridad hacia los demás, su amor hacia Yahvé, pues obedece y le dice: entra con tu esposa, tus hijos y sus esposas. Tenía 3 hijos, Sem, Ham y Jafet, con sus respectivas esposas, y son los primeros en entrar, diríamos, a la iglesia, salvados de las aguas del diluvio. Así ahí está el símbolo de la pertenencia al pueblo de Dios, usando el agua como preanuncio de la futura sangre que brotará del costado de Cristo. También en el mismo Génesis, en el capítulo 22, versos del 1 al 14, nos narran el autor o los autores de la corriente de aquellos libros que escribió Moisés, el Pentateuco, como cuando Isaac, descendiente de Abraham, hijo unigénito de él y su mujer, se lo pide Dios para probar su fe, por eso es el padre de la fe. Se lo pide en ofrenda en un monte que dice: yo te señalaré. Y carga al niño con la leña y él lleva la mecha para encender el fuego, y un asno también cargado con leña. Y el niño le dice, tenía 12 años, y le dice: al que amas, al hijo que amas, entrégamelo en sacrificio. Y él obedece. Carga al niño con la leña, cosa que nos quiere decir es prefigura de Cristo, ya lo vimos en Evangelizar con los Sacramentos. La leña significa la cruz de Cristo, y el monte de las calaveras, o monte Calvario, donde será sacrificado. Sin embargo, cuando Dios comprueba la fe de Abraham, dice, aparece el ángel de Dios. Decir ángel de Dios es decir la palabra de Dios, que le dice: no hagas daño a tu hijo. Ya veo que me amas, que cumples con mis mandatos, y por eso mismo te daré una tierra que mana leche y miel a ti y a tu descendencia. Ahí está el agua como signo también en el Antiguo Testamento. Después viene otra cita en el libro del Éxodo, en el capítulo 1, versos 14, dice: de la roca de Meribá. Perdón, esto del Génesis 1:14 es lo mismo de Isaac. Luego viene la roca de Meribá, que es en el libro del Éxodo, capítulo 17, versos del 3 al 8. Ahí nuevamente el pueblo reniega de que Moisés lo trajo con engaños de la tierra de esclavitud de Egipto, donde tenían carne que se les astoraba hasta entre los dientes, juntamente con los ajos y cebollas, y ahora no tienen ni agua, que van a morir de sed y hambre en el camino. A lo que Moisés, consentido de Dios, nos dice la Biblia, clama a Dios y le dice: ¿qué hago con este pueblo tuyo de cabeza dura?
Entonces le manda subir a un monte alto. Un monte alto significa en la Biblia la presencia de Dios. Y ahí está una roca que a la que vas lleva tu callado y a tu pueblo, y allí en su presencia golpea una vez a la roca y brotará de ella agua viva para alimentar hasta ahogar a tu pueblo. Y así sucede. Esa roca también significa Cristo, que brota agua de su costado para derramar el bautismo sobre todos los hijos del pueblo de Dios, ahora nosotros, Iglesia de Cristo. Otro pasaje también es el paso del Mar Rojo, y también lo vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 14, versos del 21 al 26. Como cuando van huyendo ya liberados del pueblo de Egipto, ya porque ya los corre, porque ya no aguantan las plagas que les vienen por no soltar al pueblo de Dios, como él les pide a Moisés, y Moisés a su vez a Ramsés II. Entonces ya cuando viene la plaga de la muerte de los primogénitos, entonces sí ya los corre y hasta les da riquezas para que se vayan. Pero ya cuando van a medio camino, decide lo contrario y se va a perseguirlos con su ejército. Y Yahvé le habla a Moisés y le dice: no te preocupes, no va a pasar nada, yo lucharé por ti. Llega a la orilla del Mar Rojo y ábrelo con tu callado, extiende tu callado sobre él y se abrirán las aguas en dos paredes para que tú y tu pueblo pasen con pie enjuto. Y así lo hicieron, y una vez que cruzaron el río Jordán, empiezan a entrar los soldados egipcios que estaban detenidos por un huracán y no veían por la arena que se levantaba y no dejaba ver. Llegaron, por fin les abrió los ojos o les quitó la nube, quiere decir les abrió los ojos, y se fueron tras el pueblo de Moisés. Este ya iba a medio camino, no lo alcanzaron. Cuando llegan a la otra orilla, le dice Yahvé: ahora sí, con tu callado vuelve a tocar el mar y ciérralo. Y así murieron todos los miembros del ejército, perdieron sus carretas y todo, en castigo y como signo del agua del bautismo que nos salva el paso del Mar Rojo. Y así había en otras regiones aún todavía en nuestro tiempo. Por ejemplo, nos narran los yanquis que bautizaban a sus hijos en el río. En cuanto nacían, iban y los metían en el río más cercano y les ponían el nombre de lo que veían cerca, como en la película de Por mis pistolas del gran jefe caballo recostado. ¿Recuerdan quién no la ha visto? Bueno, símbolos como ese son que en cualquier nación del mundo siempre se ha usado algún signo para darle filiación a un hijo y nombre. Espero les haya gustado aunque breve, video, y que lo compartan si les gusta, que le den un like, hagan sus comentarios cuando gusten, también aquí por este mismo medio. Si tienen alguna duda, por favor pregúntenme, yo con mucho gusto les voy a tratar de resolver su problema en cuanto me sea posible. A veces no contesto luego porque diario ando fuera, pero llegando checo mi celular y yo les contesto si está a mi alcance, y si no me preparo como siempre lo he hecho. Desde niño me gusta prepararme y siempre como misionero tengo esa obligación de prepararme para enseñar al que no sabe. Que Dios los bendiga, su hermano en Cristo. Síganme con un jarrito de agua en el camino, que es de lo que hablamos hoy, que es
la misma del pozo de Jacob, la misma del río Jordán, la misma del arca de Noé, la misma de la fuente de la roca de Meribá y con mayor razón la que emana del costado de Cristo por medio de la lanzada. Que Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Espero que les guste. De Dios mis bendiciones para ustedes y ustedes también pidan por mí. Nos vemos hasta la próxima.